con Daniel El Tano Catalano, secretario general de AT Capital. Tano, buen día y gracias por venir hasta el estudio. Buen día, ¿cómo están los dos? Hola, ¿cómo andan? Bien, estamos. Vamos a romper un poco porque si no la tensión se siente en el aire. Sí. Porque la última vez que estuvo el señor Catalano acá en el piso, osó bardear el mate que le ofrecí, vamos a decir. La pregunta que se. Y ahora le voy a preguntar: ¿te ofrezco un mate? ¿Lo ves bien? Yo quiero decir algo. Sí. Bien. Primero, te quiero pedir disculpas porque te bardeé al aire y te voy a pedir disculpas por lo que voy a hacer ahora. Sí. Mira, yo te traje a vos dos obsequios. Bien. Uno es un invento que hace muchos años existe, que es para que vos puedas cambiar la yerba. ¿Estás sacando el bolsillo en este momento? Sí. Miren, se llama bolsa. Vos bien. Acá podés tirar la yerba usada y poner yerba nueva. Ya que, bien. Para que lo tengas como presente. Tenelo ahí en el bolsillo. Gracias. Cuando vos querés cambiar la yerba mate, lo haces y le ofreces a los comensales. El obsequio. Lo podés sacar acá, digamos. Lo otro que te traje es un mate, regalo, pues ese mate que tenés, la verdad que es horrible. Te traje un mate nuevo. Mi mate es hermoso. No te acepto que. Eso no te lo acepto. Pero te acepto el mate. No el bardeo a mi mate. No, pero si la audiencia puede ver este mate, mostrale. Es un mini mate. Acá está. Es un mini mate muy chiquito. Acá la cámara. Bueno, le traje un mate con boca ancha para que pueda trabajarlo de otra manera. Muy lindo. Me tomé el trabajo de pensar en un mate para vos, para que vos puedas mejorar esa calidad de mate. Mirá cómo ligó. Muchas gracias. Cómo ligó a Mati Marchi. Mirá, te muestran del otro lado. Ahí está. Bueno, tengo que traer un termo después. Por lo que estoy viendo, siempre falta algo, pero bueno, vamos a aportar un termo para la producción. Que la veo floja de termo. Vamos a hacer un aporte a la producción. Así estamos, ¿qué vas a hacer? Y acá hay unos regalitos también, porque obviamente el único que acá ligó no solo es Mati Marchi. Esto, por ahora no sabemos si lo vamos a sortear. A priori va a quedar como parte de la biblioteca de la radio, que hay bastante, y algunas cosas cada tanto vamos sorteando en distintos sorteos. Pero primero un libro que se llama Los trabajadores y las trabajadoras del Ideal Arcor, de la Unión Gráfica Cordobesa, Córdoba 1969-1977, de Carlos Monestés. Libros obviamente con una recorrida alrededor de nuestro movimiento obrero. Otro que se llama ¿A dónde vamos los trabajadores? Me cagan a pedo porque no los muestro. Ahí va. Este es el que acabo de nombrar. ¿A dónde vamos los trabajadores? De Agustín Piraña Colobos, con prólogo de Lucas Molinari y un epílogo de Norberto Galazo. Colega de Radiográfica, Lucas Molinari. Nos estabas comentando alrededor de... Primero decirte quién es Monestés. Es un militante de derechos humanos, sobreviviente de la dictadura militar, trabajador docente de la UTA y secretario de Derechos Humanos de la Z Nacional. Agustín Piraña Colobos es un compañero de la UOM, que nosotros lo queremos mucho. Se mudó, diría Eve, se mudó de casa hace muy poquito tiempo, le ganó la enfermedad, pero nos dejó ese material escrito, pensado desde un obrero metalúrgico. Tiene un rigor hermoso por cómo él veía el mundo. Para nosotros, si no lo hubiera traicionado su cuerpo, pintaba un tosco, dirigente. Un ser divino, la verdad que sí. Bien. Otro libro alrededor de, me imagino que el recorrido de Germán Abdala, de Norberto Galazo. Sí, es una pieza brillante porque es Germán pensado del peronismo, algo que no había pasado en nuestro sindicato. Y bueno. Y el modelo de pensamiento autónomo de los pueblos preinvasión y su vigencia, Carlos Midense. Eso fue lo último que quedó antes de que lo sacaran del país. Cuando ganó Milei, lo retiran al embajador y entonces tenemos su obra previa a una forma de exilio que tiene que hacer el gobierno. Bien. Con esta introducción, ahora sí arrancamos. Antes, acá saludos de Tano querido, saludos de la Patagonia, de una pingüina, Alejandra desde Chubut, que te manda un abrazo. Un abrazo, Ale. Bien, ahora sí, la pregunta sería ¿por dónde podríamos arrancar? Podemos curar el mate. ¿Saben curar el mate? Sí. ¿Cómo lo curas el mate? Yerba, agua caliente, lo dejas reposar un día o dos. Te recomiendo otra. A ver. Azúcar marrón. Bien. Y carbón encendido. Y cuando se quema todas las paredes, lo desechás y empezás a usar el mate.
Bien. queda con un sabor increíble. O sea, azúcar mascabo sí, alrededor. con un Lo carbón untás. encendido y lo vas revolviendo hasta que quedan todas las paredes oscuras y el mate ahí te queda pero brillante. Mira el tip. Anotado. Anoten también el tip ese. Bien, espectacular. Vamos a hacer la prueba. No, acá no, en el estudio no, porque No, vamos a no, prender con la- carbón no. mucho Bien. No, que de hecho nos van a criticar porque hubo gente que quiso hacer panchitos acá con la garrafa prendida y le dijimos que no se podía, obviamente. Vamos, Tano, si te parece, como para que arranquemos, me gustaría arrancar por el principio. ¿Cómo te sumás a, cómo entras al sindicalismo? ¿Cómo llegás y obviamente a organizarte además? No hay épica. En realidad, cómo entré al Estado fue cómo Bien. entré al sindicalismo. Yo laburé de manera voluntaria durante el gobierno del Turco con los chicos en situación de calle en Plaza 11. Y los laburantes del Estado me adoptaron, de los que estaban en los operadores sociales. Yo tenía 16 años, así que estuve de los 16 a los 18 haciendo tareas voluntarias. Y justo se abrieron becas en el gobierno y nos contratan a todos los voluntarios que veníamos trabajando hacía mucho tiempo. Cuando entro a lo que en ese momento era el Consejo del Menor, uno de los operadores sociales, que hoy es legislador, Juan Pablo de Saile, me dice: che, estamos armando el sindicato, nos gustaría que te sumes. Yo tenía militancia territorial, siempre tuve militancia territorial, muy alejado de la rosca de la política. No sabía lo que era el sindicalismo, no lo conocía a Germán Abdala, no tenía idea de dónde me estaba metiendo, pero Te metiste. pero me metí. Y apenas entré, éramos 30 afiliados, hoy ya somos 700, y habían justo entramos nosotros y despidieron 600 laburantes, así de un tirón. Ese día fue el bautismo porque cortamos la calle, y bueno, hablá delante de los compañeros, organizá, qué sé yo, y fue ahí arrancar. Fue como todo muy, sin pensarlo previamente, en constituirme en un sujeto sindical. No estaba en mis planes. Cuando era pibe no quería ser sindicalista, no sabía que se podía ser sindicalista. No estaba en el horizonte. No. Y en ese recorrido, no nombrabas recién a Germán Abdala, pero hay otros compañeros y compañeras que me imagino que han sido muy importantes, no solamente en el tránsito dentro de lo sindical, sino también en mucho de esto que vos decís de lo que yo desconocía en todo ese proceso. Pienso en el Nono, además compañero de mil batallas. Pero no lo conocí mucho después. Mira, porque yo siempre estuve muy atado al laburo de base. Estuve muchos años haciendo formación interna en lo que era... Nosotros pegábamos mucho la tarea sindical a la tarea social, entonces era muy difícil divorciar una cosa de la otra. Y entonces mi militancia pasaba más por estar con los pies en situación de calle. Y desde ahí vas construyendo los reclamos sindicales. En los 90 hacer sindicalismo era mucho más complicado porque no tenías aumento de sueldo. Si no había despidos no tenías agenda para discutir, no existían las paritarias. Entonces se arrancaba muy de atrás en lo que era tu experiencia sindical. Yo no lo conozco recién cuando entro a AT Capital, y cuando entro a AT Capital también como el bicho raro. Nosotros entramos del peronismo a un sindicato que tenía acuerdos con el Partido Comunista y con la Iglesia Católica, una cosa rarísima. Pero la conducción de AT Capital tenía esa impronta, y empiezo a relacionarme con el sindicalismo peronista dentro de AT Capital, donde muchos años después me cruzo al Nono y imposible no trabar una relación con ese ser hermoso, que además lo extrañamos un montón. La frescura que tenía ese hombre en cada acción sindical, y era un anecdotario. Así que muy pegados a él, con distintas etapas, porque además el Nono, cuando se fractura la CTA, arma un espacio en donde queda él en la lista 10 de Yasky. Y nosotros decidimos desde nuestro sector no participar de la interna.
nos quedamos de lo por que fue afuera. esa fractura de CTA. Entendíamos que era un error histórico dividir la CTA y que no queríamos ser parte de eso. Entonces fuimos a votar y nos quedamos afuera de la central. Cuando viene la 125, es donde nosotros ahí decidimos estructuralmente abrazarnos a los compañeros de la lista azul de ATE, pero no por la lista azul, sino por una cuestión de identidad política, empezar como a caminar juntos. Y por la contradicción también más estructural, si se quiere, en relación a lo que era ese 2008 y algunos dirán un intento incluso de golpe o por lo menos sobre determinación al proceso que encabezaba Cristina en ese caso. Sí, fue un golpe. Un golpe, fue un intento de golpe, sí. Fue un autogolpe. El lugar que ocupó Cobos internamente fue brutal y ATE estaba con el campo. Entonces nosotros ahí nos empezamos a encontrar en el Congreso los que estábamos transitando otra etapa. Y después eso se transformó en una estrategia electoral interna con el nono y tuvimos otro recorrido. Por suerte pasó eso porque obviamente pudimos conocer a Manolo, pudimos conocer en profundidad a Carlos Girotti, o sea, tuvimos una impronta de un sindicalismo que no conocíamos, que nos lo estábamos perdiendo por haber quedado atados a la vieja estructura de la Verde Nusate. Y ahí hay una particularidad en este proceso 2008, recién lo decías, en relación a, en qué lugar se quedaba parado. Hablabas recién de un sindicalismo, o por lo menos algunos sectores del sindicalismo, apoyando la iniciativa que llevaba adelante el campo en relación a, en este caso, alrededor del aumento, si se quiere, el impuesto a las retenciones y una discusión que hacía un parteagua y quizá consultarte alrededor de esto, de un parteaguas que fue bastante constante hasta el final del gobierno de Cristina, te diría hasta 2015, y quizá una antinomia que se pudo superar en el macrismo, me parece esta antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo, que quizás se pudo solidificar incluso hasta electoralmente a posteriori, pero que hasta 2015 eso hacía un parteagua también en los territorios a la hora de construir y generar confluencia de alianzas incluso entre organizaciones. Sí, creo que fue un facilitador para los gorilas, ¿no? O sea, para el peronismo gorila fue como una bendición. Lo cierto es que para nosotros es inexplicable que haya compañeros hoy tribuneando con los que atentaron contra el gobierno de Cristina y los que atentaban contra el sindicalismo que bancaba Cristina. A nosotros nos empapelaban la seccional de la Capital Federal diciendo son los cucas, son la unidad básica de la cámpora, están con la chorra, nos ponían fotos nuestras con Máximo. Nosotros para nosotros era como tocar el cielo con las manos, haber podido vincularnos con Cristina y poder entrar en ese mundo sin tener una dependencia estructural. Nosotros no somos de la cámpora, no somos de ningún espacio, somos peronistas, somos kirchneristas, sin una línea estructural y que los compañeros no hayan hecho autocrítica y estén todos juntos después de que fueron parte de una desestabilización. Ojalá en algún momento de su vida revisen, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Porque es muy loco que vos tengas tatuado a Cristina y hoy estés militando con Eduardo de Genaro, ¿no? Que es el que financia el sindicalismo más berreta que se puede transitar. Y que tiene justamente el pensamiento mágico de haber sido parte de la desestabilización que sufrió el gobierno. Bueno, y esa no crítica que mencionás, y después fue la que también conformó el gobierno de 2019-2023, que nutrió la conformación y al no hacer esa crítica se encaró ya con un camino. Tal vez se dio para adentro de quienes construyeron ese frente electoral, pero después hacia la militancia y hacia el sector del campo nacional y popular no estuvo. Es que para mí tenemos un problema muy grande en el marco de qué es ser peronista, ¿no? Y creo que lo mismo que tenía pasando es qué es ser kirchnerista. Es tan amplio el movimiento que te obliga a tener que reconocer a un gorila de derecha en las filas equivocadas. Y creo que eso tiene que ver con un oportunismo, que tiene que ver con el pensarse estratégicamente en un lugar X que te posibilita
Yo creo que de la vuelta de Perón para acá no pudimos resolver ese problema, ¿no? O sea, uno mira con admiración a los que fueron echados de la Plaza de Mayo y que después fueron los que asumen la responsabilidad histórica de agarrar las armas, de enfrentar a una dictadura militar, de abrazarse a la Constitución en defensa del país, y terminan siempre en un lugar de desprotección frente al peronismo de derecha. De señalamiento sobre todo también, que me parece que es como hasta muy en la línea propia de la dictadura, el justificativo, ¿no? El querer cargar como justificativo su acción política es lo que hizo, ¿no? Mucho el planteo de algunos sectores de derecha y sobre todo algunos que incluso hasta legítimamente sin coincidir con la definición táctica de lucha, plantean directamente una responsabilidad, en este caso de organizaciones, en relación a la definición que se tomó en esa etapa, una definición de los costos, ¿no? Que me parece que es me parece que el peor señalamiento de los cuales se dan en este cotidiano, y algo que nombrabas, que me parece que es esa discusión insaldada, digamos, del 74 para acá, sobre todo luego también de la muerte de Perón, pero algo que me parece que empieza a suceder en el peronismo en cuanto a la discusión de ese tercer gobierno, y que queda inconcluso y que hasta el día de hoy me parece que esa discusión todavía está como pendiente. Yo no sé si es pendiente de que nos encara. A mí me interpela mucho. Yo creo que hay como distintos niveles del debate, pero la dictadura militar te secuestraba, te torturaba y te desaparecía independientemente de si fuera guerrillero o no. Uh-huh. Creo que fue un acierto que haya un colectivo de militantes que hayan defendido la Constitución y se hayan armado en defensa del país. Que lo dice la Constitución, había un golpe de Estado en curso. Uh-huh. Se atentaba contra la democracia, se derrocó un gobierno constitucional. Hay como lecturas raras de la historia argentina y cuáles fueron los roles que se asumieron. Después nosotros tenemos que evaluar, en democracia tuvimos gobiernos en donde la cantidad de muertos por causas evitables, producto del sistema económico, fue mucho más bestial que en cualquier otro marco que uno lo pueda pensar. Y la aceptación de las dirigencias políticas y las dirigencias sindicales frente a gobiernos que te hambrean es realmente abrumador. O sea, el quedarte estático, viendo cómo se te muere tu propio pueblo por tu inacción, sabiendo que vos podés ser un factor que puede transformar y modificar eso, nos tendría que interpelar. Si nosotros somos laburantes con salario y somos pobres, porque el sindicalismo en algún lugar lo está aceptando. Un país donde tenés 6 millones de trabajadores organizados en los sindicatos, que 6 millones, no estamos hablando de, somos un poquito, 6 palos. Es definición política vivir mal, loco. O sea, la verdad es definición política. Es aceptar la peor condición en el marco estructural de que las dirigencias sindicales que tienen el poder absoluto, que pueden determinar que eso suceda, no lo hacen. Y hubo una pasividad del movimiento obrero que está organizado en esos sindicatos que también les cuesta horrores poder presionar a su dirigencia para que tengan la espalda y salir a transformar la vida del pueblo trabajador. Parece que hay que revisar mucho porque no es una cadena pero creo que es una seguilla de errores, ¿no? En donde hay responsabilidades distintas, la inacción es la peor de las responsabilidades, el silencio es el cómplice de lo que nos viene pasando, el no analizar el acierto de que hayamos tenido compañeros y compañeras que se hayan organizado para combatir una dictadura militar es una mierda, y creo que eso se tiene que resolver. Nosotros no podemos seguir siendo cómplices de esos silencios que le son cómodos a la centro derecha de nuestro espacio político. Te escuchaba recién y recordaba cuando hablabas de la cantidad de costos que ha tenido después el proceso democrático que se ha logrado parir, con todos los costos que ha tenido, y una persistencia en esta política de crueldad, o en esta persistencia en una política hasta de la generación de desigualdad, ¿no? Que es algo que vemos no solamente en la Argentina, sino en otros países del mundo. Recordaba un texto muy interesante del historiador camerunés Achille Mbembe, que habla de la necropolítica y habla de cómo los estados han atravesado hacia una política a la muerte, dice, en relación a la profundización de la desigualdad y demás cuestiones.
Y si ese es el debe más importante, sobre todo para quienes nos referenciamos dentro de la Avenida Nacional y Popular, y creemos en una política revolucionaria, y si esa política revolucionaria debe imprimir el funcionamiento propio de nuestra democracia. Es que lo que hay que resolver es cómo queremos vivir. Anoche yo me acordaba de algo que había escrito Freire, que la cabeza piensa donde los pies pisan, ¿no? Nosotros tenemos que querer saber qué estamos pisando. Porque lo cierto es que nosotros tenemos un pisar en un lugar con una lógica y la cabeza está en otro lado. Y eso se llama capitalismo, eso se llama neoliberalismo, eso se llama colonización, eso es el consumismo, eso es generar en la sociedad una sensación de vida que no tiene nada que ver con lo que vos podés llegar a resolver estructuralmente o lo que vos podrías llegar a desear. Hoy el deseo tiene que ver con el consumo y no con el poder realizarte. Entonces, creo que hay una pelea que nosotros y nosotras estamos obligados a dar, que tiene que ver con el recuperar una identidad genuina de cómo querés vivir. Cuando vos preguntás a cualquier militante, ¿vos preferís que todo el país coma 2 veces por día o 4 veces por día y vos renunciar a tener la zapatilla de marca, a que todo el mundo morfe? No, o sea, obviamente la zapatilla. Después nadie renuncia a nada. Nadie está dispuesto a renunciar a nada. Dando una charla le preguntaba a los compañeros la anécdota que contaba siempre Eve de sus hijos, ¿no? Que sus hijos compartían con la sociedad que los rodeaba lo mejor que tenían, no lo que les sobraba. No el descarte. No el descarte. Entonces yo le preguntaba a un compañero, ¿cuántas pares de zapatillas tenés vos? 4. Bueno, ¿y te golpean la puerta de tu casa para pedirte zapatillas con ropa? Sí, siempre. ¿Y le das? No, porque necesito las 4. ¿Y de verdad necesitas 4 pares de zapatillas? Y sí, porque uno las usa para trabajar, la otra las usa para correr, la otra las usa para salir a caminar, las otras, ¿no? Digo, y es genuino que necesites 4 pares de zapatillas. Pero un militante político debería poder compartir sin tener ningún tipo de dolencia a la hora de sentir al otro como un ser igual y que te necesita. Bueno, perdimos un montón de valores, ¿no? O sea, también es, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dar al otro? ¿A qué cosas estamos dispuestos a renunciar? Porque es muy fácil hablar de la revolución, hablar de las transformaciones. Claro, cuando vos morfás 4 veces por día y tenés resuelta tu vida cotidiana y el del lado no morfa, el que tiene más responsabilidad en la transformación sos vos. Tu condición te lo impone. Tu condición te lo impone, pero además, porque nosotros estudiamos, nos formamos, militamos, se supone que nosotros deberíamos ser los responsables de tratar de garantizar que al otro no le falte o no le pase o lo que fuera. Y eso me interesa profundizarlo también en relación, porque en este caso estamos hablando de la matriz del consumo y obviamente alrededor del rasgo de solidaridad, pero también en relación a algo que hablabas la otra vez en la entrevista que estuvieron haciendo en la radio Germán Abdala con Fernando Bacanarbaja, en relación al 22 que fue justo en relación al 22 de agosto, en relación al recuerdo de compañeros y compañeras, los 16 compañeros fusilados en Trelew y sumados también los 3 sobrevivientes que luego han sido desaparecidos por la dictadura genocida del 76. Pero hablabas alrededor de... o por lo menos con Fernando, sobre todo, en relación al jugársela, a que no había un cálculo político con termómetro, como vemos muchas veces hoy, incluso con cosas menores, porque estamos hablando ahí de una definición táctica de la lucha armada como vía de defensa de la Constitución, como bien planteabas, y el enfrentamiento a una dictadura genocida. Pero hoy vemos que hay resguardo hasta para dar una declaración cuando salen de la Cámara de Diputados o en un canal de televisión, digamos. Sí, y por eso creo que Fernando también lo decía, ¿no? La distancia acá entre la dirigencia política y la base. La dirigencia política, él hacía en esa entrevista, planteaba que era un castigo, que te saquen del poder popular de estar en el barrio y te manden al Parlamento. Sí. Lo vivía como un desarraigo. Me están cagando, decía, ¿no? Me mandás, me estás cagando. Hoy todos quieren ir ahí, o sea, no quieren estar en el barrio. Y entonces tiene lógica, porque
los diputados y los senadores, una parte de ellos, tienen una distancia con la vida que los rodea, que es realmente brutal. Y es vergonzoso. Y lo cierto es que viven en una condición totalmente distante y alejada de nuestro propio pueblo. Yo no coincido con el trotskismo que dicen que el diputado viva con el salario de un docente. Pero la verdad que por 6 meses sí, qué sé yo. O por 6 meses viví como vivía un cooperativista que se levanta todos los días a amasar a las 4 de la mañana y sale con la bicicleta a vender pan. Y que tiene que crear su propia... Yo la admiro a Saracho porque es una mina que no tiene que explicar. Es una mina que es del barrio y que la pasó todas. Con eso no digo que tenga ese pobre para, pero la distancia tan larga que hay, ¿viste? O sea, un senador cobrando 9 palos. Digo, yo, de verdad, o sea, vos los vas al Senado, tienen trajes, esos pibes tienen trajes... que si vos después vas a volver de verdad a tu provincia, a tu casa, viven en barrios privados, alejados de la comunidad, con choferes, no les duele el hambre del otro, no te toman un bondi, no saben en cuánto sale el litro de leche. No digo todos, porque la verdad decir todos es una cagada. Ahí hablamos también de la falta de representatividad que ha tenido la política institucional estos años, en términos electorales, de cómo hemos visto cómo se construyen las listas, los procesos, eso de discusión interna, y cómo el alejamiento de la política de las personas, del pueblo. Sí, y porque además está lleno de anónimos y anónimas en el Parlamento, que salvo que tengan una irrupción brutal o sean conocidos por una atrocidad, pasan sin pena ni gloria, ¿no? Solamente ocupan un lugar, no te presentan un proyecto, no trabajan, no se relacionan con el pueblo. No. ¿Vos para qué querés llegar al Parlamento? Deberías llegar porque... Eso es transformar. Claro, pero porque se supone que vos representás algo, que te dicen, che, vos cuando estés ahí tenés que pretender este proyecto de ley, esto no tiene que pasar. Nos entraron todas, ¿no? O sea, vos tenés un diputado que dice, la ley de base es una mierda, pero hay que bancar al presidente. O sea, hay que darle herramientas. Hay que darle herramientas para que sea más mierda todavía. Bueno, qué sé yo, no sé, ¿te votaban para eso, amigo? ¿A quién representás? ¿Te representás a vos mismo? Me parece que hay muchos debates que dar, que la gente se asquea, ¿no? Se asquea un montón de la dirigencia política, como se asquea un montón de la dirigencia sindical. Y tenemos que hacer una autocrítica, si no, no se transforma más esto. Volviendo a la charla con Fernando, que tuvieron el otro día en la radio Abdala, hablabas del carácter de discutir el peronismo revolucionario, con esas dos palabras en conjunto, y de discutirlo hacia la juventud. Y ahí preguntar qué es el peronismo revolucionario, cuando hablamos de peronismo revolucionario, a qué hacemos referencia, y a la juventud, qué hacemos en este momento, donde, bueno, la juventud siempre es un sujeto ahí que aparece y en esta elección, aunque podemos diferir, algunos adjudican que es el triunfo de Milei se encuentra en ese sector. Más allá de la amplitud que podemos decir juventud, porque no es una sola. Yo creo que definir el peronismo revolucionario debería venir de una acción de patear el hormiguero para volver a armarlo, ¿no? O sea, no sé... Esto es muy habitual en nosotros. Cuando éramos pibes veías el hormiguero en el jardín y lo pateabas y vos veías que las hormigas iban y lo volvían a armar. Al peronismo hay que patearlo y hay que volver a armarlo. Y no lo tienen que armar los mismos que armaron este hormiguero. Y lo tienen que armar los pibes. Hay que armarlo con el piberío porque parte del riesgo que nosotros corremos es en pensar que la revolución es solamente un marco histórico a través de las armas. Hace muchos años Fidel Castro resolvió que lo revolucionario para Latinoamérica era la educación y la salud. Y entonces mandaron brigadistas sanitarios y educadores populares a todo el continente, porque la manera de poder pelearse contra el neoliberalismo era educando al pueblo y que el pueblo goce de salud. Hay que pensar cuáles son las herramientas revolucionarias para el peronismo hoy. Creo que el presionar para que haya una política de pleno empleo, para que haya industrialización, para que haya una estatización de todas las empresas públicas, sería revolucionario. El pensar que nuestros pibes coman 4 veces por día es revolucionario. Que haya más universidades en las barriadas para que tener un ejército de profesionales es revolucionario. Educar a nuestro pueblo para que defienda la soberanía de su tierra sería revolucionario. El tema es dónde lo discutimos.
Y después el otro tema es cuánta juventud se reconoce en el peronismo para poder pensarlo. Si el peronismo es revolucionario, no será, y entonces la juventud no se siente parte de algo que no va a ser revolucionario. Yo no creo que los pibes hayan ido corriendo atrás de Milei. Creo que atrás de Milei fue corriendo toda una cantidad de gente que estaba podrida y que entendía que había que patear toda la mierda para que aparezca algo nuevo. Aunque el riesgo sea quedarse sin nada. Claro, ahora cuando ven que se están quedando sin nada, te presionan a vos para que salgas, ¿no? Uh-huh. Hay que ver. Pero definamos juntos cómo sería hoy construir el peronismo revolucionario. ¿Qué es lo que necesita nuestro pueblo? Porque además el peronismo existe solo en Argentina. Sí. Por lo que no lo podemos construir mirando otras experiencias. Tano, no era la intención meternos en la coyuntura, por eso no indagamos mucho, pero sí quizá para ir cerrando, agradecerte obviamente estos minutos de que hayas venido al estudio de Emilia Oscama Itacuri, en relación un poco a la reflexión de esta etapa, que justo decíamos, bueno, qué sería el peronismo revolucionario, y hay en esta etapa sobre todo de resistencia ante este gobierno, ¿qué formato va tomando esa resistencia? Algunos, justo el fin de semana pasado, algunos compañeros decían, no hay peronismo sin desborde, ¿no? Y hablaban un poco del nacimiento del peronismo y de los momentos en los cuales el peronismo se impone como ejercicio incluso de poder. ¿En qué etapa caracterizás que estamos en este momento y qué condiciones crees que hay? Creo que estamos en una etapa de plancha social y política y sindical. El desborde creo que no va a venir de manera inmediata si no construimos el desborde. Y creo que hay una responsabilidad de la dirigencia política en dejar que la plancha siga su curso. No por temor a los desbordes, sino porque no tienen garantizado su lugar de privilegio post-desborde. Creo que el riesgo que se corre hoy es ir a la antipolítica, a que se vayan todos, a romper, a fortalecer esa fractura que hay identitaria con el peronismo y el kirchnerismo, que es algo que no podemos perder. Y me parece que tenemos que abonar a que ese desborde sea un desborde que transforme la realidad de nuestro pueblo, ¿no? Nosotros estuvimos en el Congreso, 3 compañeros de ATE lastimados con los jubilados. Este miércoles. Creemos que los jubilados son parte de un jubilado que pelea ya es parte de un desborde que hay que abrazar. Uh-huh. Los compañeros de las universidades que salgan van a ser parte del desborde que hay que abrazar. Hay compañeros pidiendo Morphy en los supermercados, son desbordes que hay que ir a abrazar. Hay que ver cómo se construye cada uno de los desbordes que se están transitando. Lo que no podemos es hacernos los tontos, y hay que ser parte de eso. Nosotros hoy tenemos paritarias, nos van a ofrecer un 2%, necesitamos 27%. Hoy tienen la reunión paritaria. Nos acaban de avisar ayer a las 12 de la noche que hoy había paritaria a las 2 de la tarde. Se supone que nos van a dar un 2% en una realidad que nos pide un 27%. Perdimos 27% de masa salarial de noviembre a hoy. ¿Cómo pensamos el desborde de los estatales, ¿no? Y cuánto están dispuestos los estatales a ser parte del desborde. Entonces les cuento algo, sé que estamos medio con los tiempos, pero el otro día una compañera del Ministerio de Salud decía, nuestro rol hoy es sabotear el Estado. Y entonces yo le decía, bueno, ¿cómo sería sabotear el Estado? Hacerlo funcionar. Hacerlo funcionar. Démosle de comer a la gente. Uh-huh. Atendamos sanitariamente a la gente en la calle, tomémosle la presión, tomémosle el azúcar en sangre, hagamos alfabetización en las plazas, saboteemos el Estado. Porque hoy no sabotear el Estado es permitir que siga en una inacción horrible. Uh-huh. Bueno, estamos trabajando para ver cómo hacemos ese gran sabotaje. Bien.
Sabotaje contra la conducción del Estado sería que lo tiene inactivo, congelado, y además con la planificación de destrucción que todos los días nos van. Sí, ayer Paco, que estuvimos con las madres en Plaza de Mayo, va a convocar ahora una vez por semana a la puerta de Petovelo a hacer actividades. Bueno, hay que hacer que la cosa funcione, así que vamos a ir abrazando cada una de las iniciativas que vayan surgiendo. Bien. Tano, agradecerte mucho, no solamente por esta entrevista, por los regalos para la formación y profundización alrededor de no solo la clase trabajadora, sino además uno de las columnas de dominación, quizá más importante, que es justamente la colonización en este libro de Carlos Midense. Seguramente quizá no vamos a prometer nada, la oyentada podrá participar de algún sorteo o quizá quede para la biblioteca de Trinchera. Ya veremos. Eso ustedes lo verán. Me queda entonces un termo para producción. Tendría que traer yerba y miren, la verdad. No, pero la exposición que hay que traer también un yerbero. Un yerbero para Mati que esto es lo que le alcanza. No sé si le va a alcanzar para el nuevo mate. Para el nuevo mate creo que ese frasquito no le va a alcanzar. Van a necesitar uno. Vamos a colaborar porque muchas gracias. Trinchera. Un franco de café más grande. Más trinchera que nunca. Profundizando esta trinchera, aquí Daniel El Tano Catalano, secretario general de ATE Capital. Tano, muchas gracias como siempre. Quédense del otro lado porque hay muchas cosas. Tenemos que terminar de dilucidar quién va a ser que va a acompañar aquí a la mañana. Hay sorteo.